En esta noche especialmente tendremos 5 puntos para tener en cuenta de la fragmentación a la reconstrucción del sentido, eh, la economía y la ética hacia una visión del trabajo y también de la producción. En un tercer momento, el poder y la participación, el rol ciudadano, específicamente la reconstrucción de la esfera pública. Un cuarto momento, el desafío ecológico, que para todos es muy importante y que tiene hoy una gran relevancia. Una cuestión de justicia y de justicia intergeneracional. Y el quinto momento, la espiritualidad y la acción, y por lo tanto la mística del compromiso. En esa dinámica estaremos mirando precisamente el rol en el que nos encontramos todos y cada uno de nosotros, y me permito compartir la pantalla. Bueno, perfecto, listo, muy bien. En este masterclass, de manera muy especial, cuando miramos la aplicación del pensamiento social cristiano en el mundo actual y por lo tanto la relevancia del rol y del papel de la identidad cristiana, que desde el pensamiento social cristiano, en nuestra maestría de pensamiento social cristiano, nos invita a comprender la apropiación del papel y la tarea del cristiano en el mundo actual. Y es aquí precisamente donde los 5 puntos, la fragmentación, la economía, el poder, el desafío ecológico y la espiritualidad, inundan nuestra reflexión en esta noche. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que meditaremos la aplicación del pensamiento social cristiano en el mundo actual. El tejido social contemporáneo se encuentra en una encrucijada, la incertidumbre, la fragmentación, la instrumentalización del ser humano. Obviamente, toda esta realidad ha erosionado los valores fundamentales que sostienen la convivencia y la justicia. Y frente a este panorama, el pensamiento social cristiano se posiciona como una brújula ética capaz de orientar procesos de cambio y transformación, no desde la imposición de modelos cerrados que vienen de afuera hacia adentro, sino desde una propuesta que articule la reflexión, la acción y el compromiso desde adentro hacia afuera. Y es ahí en la perspectiva en la que el ser humano comprende y descubre cómo puede orientar su quehacer social. Y es ahí donde comprendemos que más que un cuerpo doctrinal rígido, el pensamiento social cristiano es una dinámica de discernimiento en la que la realidad es interpelada a la luz de los principios que permiten desentrañar sus causas más profundas y proponer alternativas viables. Es aquí donde el pensamiento social cristiano, iluminado por el Evangelio, acompañado de la doctrina social de la Iglesia, establece un análisis que no busca simplemente exponer una relevancia teórica, sino evidenciar de manera muy puntual su impacto en la reconfiguración de los sistemas económicos, políticos y culturales. Por lo tanto, hemos de comprender que el pensamiento social cristiano, que ilumina con la luz del Evangelio desde la doctrina social de la Iglesia, el quehacer humano y por lo tanto la tarea del cristiano en la sociedad, en los distintos niveles o dimensiones en el que el hombre se debe mover. Y por eso es ahí donde el desarrollo debe ser integral. Precisamente a partir de esta realidad comprendemos el primer punto de reflexión, y es de la fragmentación a la reconstrucción del sentido. El punto de partida, y por lo tanto desde donde comenzamos nosotros como ser humano a comprender y apropiarnos de una realidad social que está iluminada por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Y es ahí precisamente donde uno de los signos más evidentes de la crisis actual es la disolución de los referentes compartidos, la sobrevaloración del individualismo, la relativización de la verdad, la pérdida de los vínculos comunitarios. Toda esta realidad genera un vacío que se traduce en ansiedad social, en polarización y en crisis del compromiso cívico
y de la realidad propia del hombre. Es ahí donde están las grandes crisis existenciales del hombre. Por eso, desde el pensamiento social cristiano, la reconstrucción del sentido no pasa como un retorno nostálgico hacia los recuerdos de modelos pasados, sino a la capacidad de generar espacios de diálogo auténtico donde la verdad y la libertad no sean vistos como opuestas y por lo tanto oposición, sino como dimensiones complementarias de la misma realidad. Es aquí donde la educación juega un papel fundamental y por lo tanto que está a la base, en los fundamentos de la experiencia. Este papel central de la educación, no como mero mecanismo de transmisión de datos, sino como un proceso que debe formar criterios de juicio. Y es aquí donde el pensamiento social cristiano estimula la producción a nivel de juicio crítico del hombre, estimulando el pensamiento crítico y la capacidad de reconocer en el otro un interlocutor legítimo. Por lo tanto, es la identificación en medio de realidad de aquello que me puede unir y por lo tanto comprender. Es aquí donde el ser humano descubre aquello que une y por lo tanto que me puede permitir un diálogo social, interactuar con el otro y por lo tanto permitir una respuesta desde el pensamiento social cristiano ante las crisis y situaciones problemáticas y complejas que vive el hombre de hoy. Es un hombre que viene de la indiferencia, que viene de la crisis, de la posverdad, que viene de la relativización de relaciones, de experiencias, de criterios e incluso de identidades. Y es aquí donde el pensamiento social cristiano, iluminado desde el Evangelio y acompañado desde la doctrina social de la Iglesia, logra comprender una reflexión, meditación y contemplación del ser humano frente a las realidades y la interacción social. Por eso, el ser humano comprende, en medio de ese juicio y pensamiento crítico, el reconocimiento del otro y por lo tanto de quien interactúa y se convierte en interlocutor legítimo de realidades sociales. Un segundo punto para tener en cuenta específicamente en este papel fundamental y la tarea del pensamiento social cristiano en el mundo actual es la comprensión de una economía y una ética que ilumine nuestra economía. Por lo tanto, un camino que nos lleve y una configuración hacia una visión integral del trabajo y de la producción. Por lo tanto, a repensar los criterios que subyacen debajo de los modelos que nos han venido proponiendo en medio de las circunstancias y la historia. Por lo tanto, el modelo económico dominante que ha reducido el trabajo a una variable de ajuste, precarizando la existencia de millones de personas y por lo tanto nominando al hombre solo en términos de producción. La lógica de la rentabilidad inmediata pues ha dejado en segundo plano la pregunta por el significado mismo del trabajo y su impacto en la construcción del bien común. Y es aquí donde encontramos situaciones problemáticas en la pérdida del sentido de la vida y del quehacer del hombre. Es aquí donde modelos de producción y modelos de trabajo han llevado al hombre a la pérdida del sentido de lo que hace, de lo que vive. Por lo tanto, a la incapacidad de reconocer que el espacio laboral es un espacio de crecimiento, de desarrollo y de realización. Por eso, el pensamiento social cristiano invita a replantear el sentido de la actividad productiva, reivindicando el trabajo como una dimensión esencial de la realización humana. Es aquí donde el trabajo me permite como ser humano realizarme y por tanto descubrir, redescubrir las posibilidades y potencialidades que como persona humana tengo y contemplo. Por lo tanto, el pensamiento social cristiano me ayuda a comprender y replantear ese sentido de la actividad productiva, descubriendo lo esencial de la misma realización humana
en el espacio laboral. No se convierte en una carga y en una imposición y mucho menos en una esclavitud. Antes, por el contrario, el espacio laboral de realización, de desarrollo y de configuración de la persona en el descubrimiento del sentido y por lo tanto de aquello que puedo aportar. Esto implica superar la dicotomía entre eficiencia y justicia social. Implica impulsar modelos de producción que pongan en el centro la dignidad de la persona humana y el equilibrio ecológico. Esto implica fomentar estructuras económicas basadas en la reciprocidad y también en la cooperación, en contraste con la competencia destructiva. Por lo tanto, el espacio laboral y la posibilidad de realización personal a nivel laboral y productiva me permite como individuo la posibilidad de interactuar, de crecer y desarrollarme. Y es ahí precisamente donde el ser humano, desde el pensamiento social cristiano, puede redescubrir las posibilidades de una economía solidaria. Nuestra universidad, Uniminuto, abandera de manera muy especial propuestas, proposiciones, iniciativas en el campo de la economía solidaria y por lo tanto redescubrir redes de cooperación, de asociatividad, de posibilidades de interacción. En este momento, en el campo social, sobre todo cuando la crisis, específicamente en el contexto de ayuda humanitaria, subsidiariedad y proyectos, estamos viviendo esa consecuencia a nivel global, la cesación por términos de suspensión de las ayudas, específicamente en proyectos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, nos propone un replanteamiento acerca de iniciativas de solidaridad y de economía solidaria, específicamente que tengan que ver con el impacto en los territorios y comunidades concretas. Desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana, vivimos esta consecuencia de situaciones puntuales en la que hemos dependido específicamente solo de proyectos y nos hemos olvidado de mirar una panorámica mucho más amplia, sobre todo integrando programas, proyectos y actividades. Y es aquí donde el quehacer del pensamiento social cristiano adquiere una gran relevancia de reconfiguración en este momento. Resalto de manera muy puntual este evento porque es un evento global, universal. La pérdida en este momento de todas las ayudas humanitarias y específicamente el apoyo de los proyectos en el mundo, específicamente con mayor impacto en África y en Medio Oriente. Pero no podemos desestimar la ayuda específicamente en proyectos en Colombia. Para poner un ejemplo muy claro y preciso, más de la mitad de los proyectos en nivel económico en Colombia están apoyados por los recursos federales de Estados Unidos, que desde el 24 de enero del año 2025 han entrado en revisión y por lo tanto en una suspensión. Todo ese proceso y esas iniciativas dependientes específicamente de proyectos nos llevan a la pérdida de procesos a nivel de intervención, pero también al replanteamiento. Es decir, una crisis es una oportunidad y es lo que estamos mirando. En este año de la esperanza, específicamente cuando descubrimos un signo de los tiempos que se convierte desde el año de la esperanza en un signo de esperanza, el desafío de asumir realidades complejas a nivel económico, específicamente en los proyectos sociales. ¿Y esto qué nos va a significar? El reconstruir, el replantear, el desarrollar una reingeniería a nivel social, porque no podremos seguir de aquí en adelante dependiendo solo de proyectos. Por lo tanto, este momento puntual, aunque es un momento crítico, complejo y difícil, específicamente para los proyectos a nivel social, significa para todos nosotros la posibilidad de mirar hacia adentro. Y en consonancia con ello, es ahí donde están las estructuras económicas basadas en la reciprocidad. Por lo tanto, la emergencia de iniciativas de economía solidaria, de empresas con propósito social, de modelos de comercio justo, muestran que no se trata de una utopía,
sino de un horizonte posible cuando la acción política, pero también empresarial, asume una responsabilidad ética. Y pienso que desde el pensamiento social cristiano, y sobre todo en este contexto de economía y una economía unida a la ética, por lo tanto, una visión o hacia una visión integral del trabajo y la producción, cada uno de nosotros desde su papel y rol social en la sociedad y por lo tanto las dinámicas propias de acompañamiento de procesos comunitarios en territorio, en las jurisdicciones eclesiásticas, en el papel relevante en el que se desarrolla en la sociedad, permitirán la articulación de posibilidades que antes no habíamos visto. Por lo tanto, una crisis, y este momento puntual es un momento crítico, nos va a permitir a cada uno de nosotros replantear nuestros presupuestos a nivel de intervención social, pero también visibilizar escenarios, actores y posibilidades que no habían sido tenidas en cuenta en el pasado. Por lo tanto, este es un buen momento a nivel social. Aunque para muchas organizaciones significa tragedia y caos, para nosotros desde el pensamiento social cristiano es la posibilidad de reconfigurar nuestro quehacer. Pues la iglesia siempre ha estado y siempre estará proponiendo espacios de solidaridad y por lo tanto de una caridad eficiente, una caridad puesta en el ejercicio. Es aquí donde esta visión debe ser integral. Un tercer elemento para tener en cuenta y poner en consideración es el poder y la participación. Por lo tanto, la reconstrucción de la esfera pública. Es aquí donde la democracia de hoy enfrenta una paradoja. Mientras se multiplican los mecanismos formales de participación, crece el desencanto ciudadano. También el escepticismo sobre la capacidad de las instituciones para generar cambios reales. Es aquí donde el pensamiento social cristiano aporta una perspectiva que va más allá de las estructuras políticas, entendiendo la participación como un proceso que se juega tanto en el ámbito institucional como en la vida cotidiana. Es aquí donde el pensamiento social cristiano ha de irradiar e iluminar desde el Evangelio, obviamente desde la luz del Evangelio y acompañado de manera muy puntual y precisa de la doctrina social de la Iglesia, el ámbito político en el que todos y cada uno de nosotros nos movemos, pues nuestra participación en las estructuras políticas hace parte de nuestra vida social y del quehacer, pues cada día tomamos decisiones y elecciones a nivel de nuestra vida pública y por lo tanto la relevancia y el papel de nuestra decisión, pero también de nuestra credibilidad. Y es aquí donde se hace necesario reconfigurar el concepto de ciudadano y por lo tanto de ciudadanía, pensando y pasando de una visión pasiva centrada solo en el ejercicio del voto, cuanto más es lo que se hace, pasar a una lógica de la corresponsabilidad y por lo tanto una experiencia en la que juntos construimos país, juntos construimos localidad, juntos construimos comunidad. Es aquí donde el pensamiento social cristiano ilumina las decisiones y por lo tanto la conciencia, la posibilidad consciente de cada sujeto, de cada persona humana, de cada individuo y por lo tanto las posibilidades, donde cada persona se asuma como un actor en la construcción del bien común. Esto significa para todos nosotros la apropiación de una identidad y es el ser actor. Por lo tanto, el posibilitar una acción que configurada y entrelazada en la suma de acciones se redunde en la construcción del bien común, un bien fundamental y por lo tanto un bien para todos. Es aquí donde el pensamiento social cristiano, iluminado desde el Evangelio y acompañado por la doctrina social de la Iglesia, apunta a la configuración del reino de Dios desde la construcción del bien común en las realidades temporales. Esto tiene unas implicaciones, obviamente, una implicación de revitalizar el tejido asociativo, de fortalecer los espacios de deliberación pública,
de comprender que la deliberación hace parte de nuestro ejercicio y de nuestras dinámicas cotidianas. Y por lo tanto el poder escuchar y ser escuchado, el escucharnos, el entender y comprender, pero también el asumir. Por lo tanto, una dinámica que pasa no solo de la razón al corazón, sino que impulsa la acción. Una dinámica que nos lleve a combatir la corrupción, no solo como fenómeno legal, sino como expresión de una cultura. Y por lo tanto, el comprender que un acto de corrupción no es solo cuando una figura pública de gran relevancia nacional comete un acto de corrupción a gran escala, sino tanto cuanto cada uno de nosotros en la vida pública, pero también en la privada, tiene acciones que corrompen el ser y quehacer social y por lo tanto que desdicen de nuestra identidad. Es aquí donde comprendemos que da lo mismo pasarme de una fila evitando seguir la línea y por lo tanto pretender hacer a mi estilo las cosas generando caos y trancón que un robo a gran escala. Por lo tanto, un acto de corrupción no por la cantidad, sino por la cualidad. Es aquí donde comprendemos que la corrupción nace del corazón y por lo tanto de aquello que no sigue lo que es adecuado en una cultura que no privilegia el bien común y por lo tanto que está descentralizada del evangelio, que está descentralizada del bien común. Y por lo tanto, es aquí en este contexto donde también una implicación es la promoción de liderazgos basados en el servicio y no en la acumulación de poder. Por lo tanto, en la capacidad de servir, de poner las capacidades, las habilidades, las potencialidades en una dinámica. Y es aquí donde la caridad se hace solidaridad. Por lo tanto, la caridad en un ejercicio y en una dinámica que llegue al bien común y por lo tanto que no se centre en la autorreferencialidad. Por lo tanto, la regeneración del ámbito político no será el resultado de reformas aisladas, leyes, normas, decretos, resoluciones, ya tenemos muchas. Esta regeneración del ámbito político, obviamente, es el resultado de un cambio de mentalidad, por lo tanto, un cambio de criterio. Y es aquí donde el pensamiento social cristiano tiene incidencia. Es en el pensamiento, por lo tanto, la mentalidad que redescubra la dimensión comunitaria de la vida social. Por lo tanto, mi acción tiene una repercusión social y por lo tanto, esto, aunque sea pequeño, tiene una importancia y una relevancia a nivel social. La consecuencia, no solamente la coherencia de quien es visto por fuera en la exterioridad, sino especialmente la sinceridad desde el corazón y por lo tanto la credibilidad misma por la capacidad de descubrir desde el corazón lo que vivo y lo expreso. Por lo tanto, es en el fuero interno, en la interioridad. No es solo la coherencia externa, sino especialmente la autenticidad desde el corazón y por lo tanto un desafío que a nivel de pensamiento social hemos nosotros de reproponer. Y es aquí precisamente donde los distintos ámbitos de la vida social han de estar obviamente traspasados por una experiencia y es el pensamiento social cristiano desde la luz del evangelio acompañado con la doctrina social de la iglesia. Un cuarto momento para tener en cuenta en nuestra reflexión acerca de la relevancia y el papel, la tarea del pensamiento social cristiano en el mundo actual es el desafío ecológico. Para todos es completamente sabido y con clara conciencia desde la ocupación del Santo Padre, el Papa Francisco, específicamente al centrar este tema desde el año 2015 con el documento Laudato Si, luego Laudato Deum, que de manera puntual pone en el centro de la reflexión el cuidado de la casa común y por lo tanto
el desarrollo sostenible de nuestra acción en el mundo. Por lo tanto, ese desafío ecológico como una cuestión de justicia intergeneracional. Por lo tanto, el pensar no solamente en quien hoy tiene y se goza de los bienes creados, sino también de las futuras generaciones. Por lo tanto, el deterioro del planeta, que no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una cosmovisión que ha instrumentalizado la naturaleza y que también la ha reducido a un mero recurso explotable. El ser humano, desde que es humano, transforma la realidad y por lo tanto, para construir su casa utiliza madera. Es el elemento esencial de la construcción de una vivienda. La estructura misma es de madera. Por lo tanto, al interactuar con la naturaleza y tomar elementos de ella, transformándolo, porque el hombre no crea, pero sí transforma con sus manos y por lo tanto es artista, se hace artífice de transformación. Al transformar, obviamente altera esa realidad. Y es ahí donde el papel del hombre frente a esta realidad debe ser la posibilidad de acompañar un proceso de transformación amigable con el desarrollo sostenible y por lo tanto con el entorno natural en el que todos nos vivimos y desarrollamos. Y es aquí donde el pensamiento social cristiano introduce un cambio de perspectiva al situar la crisis ecológica dentro de una visión integral, donde el respeto por la creación es inseparable de la justicia social. Por lo tanto, al centro, la dignidad de la persona humana, pero también la visión integral de la creación y por lo tanto la posibilidad de comprender una ecología integral. Este concepto de ecología integral desarrollado, como ya hemos dicho, desde el documento Laudato Si y enfatizado, que enfatiza de manera muy puntual que la degradación del medio ambiente y la exclusión de los más vulnerables son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, nos lleva a repensar la posibilidad de comprender un modelo energético, el impacto de la extracción indiscriminada de los recursos naturales, específicamente de los recursos minerales, la cultura del descarte, que de manera puntual descentra de nuestra reflexión la dignidad de la persona humana y obviamente que normaliza el desperdicio y eh, el generar en los recursos lo obsoleto, ¿no? La obsolencia programada, el poder pensar precisamente en la posibilidad no solo de la regeneración de los recursos naturales, sino de manera muy especial el descentrar incluso a la persona. Pues no solamente descartamos o creamos una cultura del descarte específicamente acerca de los recursos naturales, de los recursos que el mundo, el planeta y la biodiversidad nos permiten gozar, sino también el descarte de la persona humana y de su dignidad. Y es aquí donde el compromiso del cristiano, desde el pensamiento social cristiano, nos brinda elementos de juicio crítico para leer la realidad, para interpretarla, pero sobre todo para tomar las medidas preventivas y de intervención, porque hay problemáticas puntuales que han tomado mucha fuerza y por lo tanto que han generado situaciones más complejas. Pero es también un espacio para repensar la ética del consumo, promoviendo estilos de vida sostenibles que no respondan solo a criterios de mercado. Por lo tanto, hacer realmente consecuentes con el consumo, específicamente en la promoción de un estilo de vida sobrio, amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, no a dejar de utilizar lo que utilizamos, pero a utilizarlo de manera equilibrada. Por lo tanto, el equilibrio y en consecuencia con un equilibrio del ecosistema. Por lo tanto, no basta solo tener llamados genéricos hacia una responsabilidad ambiental. Pues el mismo que hace
por poner un ejemplo, el mismo que hace protestas a nivel ambiental es el mismo que le gusta viajar y por lo tanto tener mayor consumo de petróleo. Es el mismo que le gusta estar comprando productos sintéticos, calzados, chaquetas, camisas. Es el mismo que va en contra de lo genérico a nivel de responsabilidad ambiental. Por lo tanto, es necesario no solamente esas protestas, sino el impulsar estructuras normativas y económicas que hagan viable una transición hacia modelos productivos sostenibles. En esto tenemos que ser muy claros. Los paneles solares son energías renovables y por lo tanto amigables con el medio ambiente porque es energía solar. Pero para poder construir los paneles solares se necesitan elementos extraídos de la tierra que para poder ser extraídos necesitan una gran remoción de tierra. Por lo tanto, lo uno y lo otro. Es aquí donde el pensamiento social cristiano ha de iluminar las decisiones y por lo tanto no basta solo llamados genéricos hacia la responsabilidad ambiental. Es necesario propuestas e impulsar estructuras normativas y económicas, como lo hemos mencionado, hacia una transición de productiva a nivel sostenible sin que esto se convierta en una carga para las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, hemos de hacer un discernimiento y es ahí donde está el papel y el rol del pensamiento social cristiano. El discernimiento en la posibilidad de comprender qué medidas de intervención y de prevención hacia el futuro hemos de tomar. Por lo tanto, el cuidado de los recursos naturales y la posibilidad de manejar una economía, pero también una relación amigable con el medio ambiente. Un quinto momento en esta reflexión específicamente del pensamiento social cristiano y desde el pensamiento social cristiano una tarea y por lo tanto un rol hacia y desde una espiritualidad. Por lo tanto, el quehacer del cristiano iluminado desde el Evangelio y acompañado desde la doctrina social de la Iglesia apunta hacia una espiritualidad en la acción y por lo tanto espiritualidad y acción en una relación profunda donde el camino llegue a la mística del compromiso. Por lo tanto, la espiritualidad y la acción apunten al establecimiento de una mística del compromiso. Y es aquí donde encontramos unos riesgos en la aplicación del pensamiento social cristiano. Podríamos simplemente reducirlo a un catálogo de principios abstractos e incluso desconectados con la vida real y por lo tanto obsoletos, pasados de moda o dejados de tener en cuenta. Y es aquí donde podríamos encontrar la indiferencia incluso religiosa y hasta espiritual. Es aquí donde, sin embargo, y a pesar de esta reducción que pudiéramos tener, encontramos una verdadera fuerza. ¿Y dónde está? Radica en que no es solo un cuerpo de ideas, sino una manera de estar en el mundo. Por lo tanto, es aquí donde encontramos que la aplicación del pensamiento social cristiano en la vida de hoy nos manifiesta un nuevo estilo de vida y por lo tanto una manera de ser y estar en el mundo. El pensamiento social cristiano ilumina el quehacer y la vida de la persona humana. Por lo tanto, nos hace centrar nuestra vida específicamente en aquello que es esencial, relevante, fundamental y prioritario. Por lo tanto, al centro de nuestra reflexión estará siempre la dignidad de la persona humana y el entorno en el que se desarrolla la misma. Por lo tanto, la construcción y configuración del bien común. Por eso, el compromiso con la justicia no puede estar sostenido solo por la indignación moral, es decir, cuando una situación nos provoca de alguna manera el rechazo, sino que necesita una raíz profunda. Y es aquí donde la fe, iluminada obviamente desde el Evangelio, desde el pensamiento social cristiano y acompañado desde la doctrina social de la Iglesia,
nos proponga una espiritualidad que lo nutra, una espiritualidad que lo direccione, una espiritualidad que lo encamine. Por lo tanto, es donde comprendemos que la espiritualidad que nutre, acompaña y direcciona la vida del cristiano le permite comprender en lo cotidiano, en lo simple y sencillo, pero también en lo complejo y difícil, la traducción de la capacidad de mantener la esperanza en medio de contextos diversos, en medio de contextos adversos, en medio de contextos complejos. Por eso, la esperanza en medio de la adversidad. Y es aquí donde encontramos la fuerza propia del Evangelio. El pensamiento social cristiano bebe de la fuente original y originante del Evangelio. Y desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, la posibilidad de mantenerse firme a pesar de los contextos complejos. Sin la esperanza, un momento puntual como el que vive el mundo de hoy, por lo tanto, un problema global no es asumido con un criterio que nos permita mirar otros horizontes. Es aquí donde precisamente la pérdida del sentido, no solo de la vida, sino también de la credibilidad, de la acción moral, de las posibilidades, incluso de la identidad eclesial. Es aquí donde mantenemos esta capacidad por la esperanza en medio de la adversidad. Un otro momento en el cual podemos traducir, obviamente, desde el pensamiento social cristiano en esta línea de espiritualidad y acción, es la disposición para asumir riesgos en la defensa de los más vulnerables. Y es aquí donde está un compromiso ético y moral en el que el papel, el rol del pensamiento social cristiano propende la defensa y la dignidad de los pequeños, de los más vulnerables, al centro de la doctrina social de la Iglesia, que iluminada desde el Evangelio y en el Evangelio, por el Evangelio y para el Evangelio, el pensamiento social cristiano se centra en la persona humana, por lo tanto en una dignidad única, inalienable y por lo tanto insustituible, la persona humana y su dignidad. Y es aquí donde la vulneración de cualquier dignidad significa para el pensamiento social cristiano su mayor ocupación. No es preocupación, es ocupación. Y por lo tanto, desde el pensamiento social cristiano al centro de la dinámica y el ejercicio de su acción está la defensa de los más vulnerables. Otro elemento para tener en consideración, específicamente en la traducción del pensamiento social cristiano, desde una espiritualidad puesta en acción, es la apertura al discernimiento. Por lo tanto, entendiendo que la acción social no es mera ejecución de planes, sino la respuesta a una interpelación constante. Por lo tanto, hemos de descubrir no solo lo que tenemos que hacer, sino si eso que tenemos que hacer está de acuerdo y va en consonancia al querer de Dios. Por lo tanto, descubrir los signos de los tiempos. La apertura al discernimiento profundo nos lleva más allá de una simple reflexión, meditación, interiorización, a la profundización de un querer divino y por lo tanto descubrir que la acción social no es simplemente la ejecución de una propuesta pastoral, de un plan de desarrollo o de unos planes de intervención. Es una respuesta a una interpelación constante que en la realidad Dios suscita en el corazón de todo hombre. Por lo tanto, esta apertura al discernimiento nos lleva a pensar que no somos hombres de acción, somos hombres de contemplación. Y por lo tanto, el que descubre lo que tiene que hacer, porque quien se lo ha revelado y mostrado es el Dios de la vida. Por lo tanto, el querer de Dios suscita en el hombre una respuesta que a la vez es una ejecución de una voluntad superior puesta en marcha desde las dinámicas, los métodos, las maneras y las formas que el mundo de hoy
presenta, pero también desafía. Por lo tanto, el pensamiento social cristiano, lejos de ser un esquema fijo, es una invitación a vivir la fe desde la historia concreta. Y esta historia concreta es la que nos corresponde y nos interpela a nosotros. Yo asumí de manera puntual la dirección nacional del Secretariado de Pastoral Social Cáritas Colombiana el 13 de enero. Y el 24 de enero se cerró la ayuda internacional específicamente en los proyectos que tienen que ver con recursos federales del gobierno de Estados Unidos de América. Esto significa para nosotros el comprender que la acción social no puede ser simplemente la ejecución de unos planes, pues esos planes pueden estar desestimados por el hombre. La acción social es descubrir en medio de la historia cotidiana y en medio de la historia concreta, reconociendo que el evangelio tiene implicaciones radicales, por lo tanto está a la raíz, por lo tanto está en lo profundo de una realidad. La historia concreta, desde la historia concreta, vivir la fe reconociendo que el evangelio tiene implicaciones radicales en la manera en que configuramos nuestras relaciones, en la manera en que configuramos nuestras instituciones y en la manera también en la que configuramos nuestras estructuras económicas. Por lo tanto, es una reconfiguración y el pensamiento social cristiano nos acompaña en esa dinámica y en ese ejercicio. Por lo tanto, desde la fe, poder asumir en la historia concreta las repercusiones de nuestra identidad y por lo tanto de nuestro quehacer. Y este espacio nos permite a cada uno de nosotros pasar de una lógica del hacer a una dinámica del quehacer de manera puntual desde el pensamiento social cristiano en nuestra realidad puntual. Como conclusión, podremos decir que la transformación social no ocurre simplemente por inercia ni por decretos, sino que requiere un cambio de mentalidad, porque es un ejercicio, una reorientación profunda de los valores que guían la convivencia, la organización de la sociedad. Y es aquí donde el pensamiento social cristiano, de manera puntual, no es un conjunto de respuestas prefabricadas, sino una herramienta crítica que permite interpretar los signos de los tiempos y generar respuestas creativas. Por lo tanto, cada uno de nosotros, iluminado por el Evangelio, acompañado por la doctrina social de la Iglesia, desde el pensamiento social cristiano, podrá, obviamente, desde un sentido crítico de análisis, reflexión, meditación y sobre todo contemplación de la realidad en consonancia con la voluntad divina, poder ser interpelado acerca de su propio papel y qué hacer en el contexto social. Y por eso, más que nunca, se necesita una inteligencia social capaz de articular análisis, acción, espiritualidad en un proyecto común que restituya la centralidad de la persona humana, que impulse estructuras justas, que fomente una cultura del encuentro. El desafío no es menor, pero la historia ha demostrado que las grandes transformaciones comienzan con comunidades convencidas que otra realidad es posible. Y ahí es donde está la vida cristiana. Y por lo tanto, el pensamiento social cristiano ha estado y estará centrado en el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia para iluminar con su luz las realidades temporales del mundo de hoy, de la sociedad y sobre todo de un mundo que debe buscar relaciones justas y fraternas que consoliden una humanidad en la identidad de la dignidad de la persona humana. El rol y el quehacer de el pensamiento social cristiano nos debe llevar a cada uno de nosotros hacia una transformación con sentido, justicia, comunidad y esperanza en acción. Muchísimas gracias.